Salud, mis queridas amigas y mis queridos amigos. Pues bien, sobre este problema de la violencia, estoy muy complacido, como tal vez les decía en programas anteriores, porque por fin en la Universidad de Antioquia se conformó un grupo multidisciplinario, en donde estamos gente de salud pública, sociólogos, economistas, antropólogos, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, toda una cantidad de profesionales que estamos interesados en este tema de la violencia. Esta propuesta la había hecho yo desde 1962, es decir, hace 25 años, como también probablemente muchas veces les he dicho aquí en este programa, en el primer Congreso Colombiano de Salud Pública que se celebró en Medellín en noviembre de este año, 1962. Allí pues yo presenté un trabajo que se llamó Epidemiología de la Violencia, en donde consideraba que la violencia era una enfermedad erradicable, que a pesar de que había sido endémica durante prácticamente toda la historia conocida, es decir, la historia escrita de la humanidad, pues debería estudiarse a fondo para que no causara pues tantos estragos, tantas muertes que prácticamente ha causado durante toda esta historia del mundo. Después, estudiando mejor la historia de la humanidad, la historia del ser humano, la historia del Homo sapiens sapiens, es decir, de nosotros, los animales que nos hemos calificado a nosotros mismos por Linneo de hombre sabio sabio, Homo sapiens sapiens, pues me he encontrado con que no es así, con que realmente por 70.000 años, y repito esto, ya lo he dicho muchas veces, el mundo fue pacífico, la gente era pacífica, la gente se dedicaba a la caza, a la pesca, pero no se mataban entre ellos, y que fue solo cuando la gente empezó cuando la gran revolución agrícola, cuando la gente empezó a sembrar cosas y a delimitar terreno y a decir este terreno es mío, y a que la tierra tuviera que producir artificialmente pues los alimentos, fue cuando empezaron a usarse las armas que se usaban antes contra los animales para usarse en contra de los otros seres humanos, para esclavizar a esos seres humanos. Y ahí empezó el periodo esclavista, después el periodo feudal, en donde se mataban grupos feudales, señores feudales, contra otros, después las naciones, en donde pues las naciones peleaban unas con otras, Egipto contra Siria, Siria contra Grecia, bueno, todos estos tipos de guerras, después el gran imperio romano, en donde se inventó pues el arte de la guerra prácticamente, el arte actual con la milicia que quiere decir 1 entre 1000, de cada 1000 escogían uno para que fueran los más aptos para matar y para conquistar tierras, el imperialismo romano, y entonces se vinieron pues todas estas guerras, todas estas matanzas que en la humanidad hemos tenido en los últimos 10.000 años. Pero los primeros 70 u 80.000 años del ser humano fueron periodos pacíficos en donde parece que las mujeres eran las que gobernaban y los hombres cazaban, pescaban, se divertían y no había pues este tipo de violencia. Sin embargo, tenemos que estudiar, por ejemplo, la historia de la violencia en Colombia. Como tal vez también les decía en un programa pasado, este país ha sido más violento que los países vecinos, ha sido más violento históricamente, por lo menos, que Ecuador, que Venezuela, un poco más violento que el Perú. Ahora pues está el Perú sumamente mal en este campo, pero mucho más violento que Brasil, por ejemplo, que ha sido bastante pacífico en general, o que Uruguay, que en una época también fue bastante pacífico. En la misma Argentina, a pesar de los últimos acontecimientos violentos con la junta militar,
pues no ha habido tantas matanzas y tantas guerras civiles como en Colombia. Hemos sido pues tradicionalmente, y por cierto desde los indígenas que ya estaban en el periodo agrícola, hemos sido tradicionalmente violentos. Los indígenas, y mucho más cuando llegaron los españoles aquí y hubo realmente una violencia tremenda. Ellos llegaron a conquistar a las tribus a sangre y fuego, mataron sin ninguna piedad a los indígenas colombianos, a los indígenas americanos, a los indígenas mexicanos, a los indígenas centroamericanos, a los indígenas suramericanos. A todos estos los mataron los españoles con los arcabuces, con los caballos, con sus lanzas, con su mayor tecnología de guerra, en una forma despiadada. Y después nos pusimos a pelear entre nosotros mismos, pues en Colombia con las guerras civiles, en otras partes de Latinoamérica la guerra del Chaco, ahora pues la pelea en Centroamérica entre las guerrillas y los Estados Unidos y los gobiernos, etcétera, etcétera, el ejército y los grupos insurgentes. Todo esto pues hace que muchas partes de Latinoamérica, pero sobre todo Colombia, sean partes muy violentas endémicamente, que hayamos sido muy violentos durante mucho tiempo durante la historia. Pero lo que es más preocupante en la situación actual, para ya concentrarnos un poco al departamento de Antioquia y a la ciudad de Medellín, es que hemos tenido cada vez más violencia. Cada vez las tasas que llamamos nosotros los salubristas, en estadística, tasas, es decir, la proporción de muertes por cada 100.000 habitantes por año, cada vez en un estudio que hizo la doctora Marta Ligia Echeverry, de 1946 a 1986, cada decenio, cada 10 años, han venido aumentando las tasas de homicidio en la ciudad de Medellín, que se han colocado, como también les había dicho antes, como primera causa de muerte los homicidios, y las demás causas violentas como el suicidio, los accidentes de tránsito, las intoxicaciones, se han colocado como primera causa de muerte en nuestra ciudad, y también en el resto del departamento, sobre todo en algunas ciudades que ahora les diremos cuáles son. Entonces, en Antioquia pues tenemos no una sola violencia, sino muchas clases de violencia. La violencia en Urabá, sobre todo en el último año, y en el 86 y en del 87, en los últimos meses del 87, que tiene que ver obviamente con los conflictos laborales, con los conflictos entre sindicatos y empresarios, puesto que la mayoría de los muertos han sido de trabajadores, pero también ha habido muertos empresarios. Y ha habido también, según parece haberse investigado, muertos en relación con los dos grupos guerrilleros que existen en esa zona, que es el EPL, o Ejército Popular de Liberación, y FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También ha habido matanzas entre estos grupos y obviamente una gran cantidad de delincuencia común, bazuqueros, gente que está en relación con el tráfico de las drogas, de la marihuana, de la cocaína, que también tienen venganzas, gente que quiere secuestrar, delincuentes comunes, que piden vacunas, extorsiones, etcétera, y que matan a la gente si no les dan este dinero. Es decir, es una tremenda complicación de violencia, grupos paramilitares, a veces apoyados desgraciadamente por la misma policía y por el mismo ejército, como ha sido denunciado también en numerosas oportunidades, lo cual es lo peor tal vez, porque si la sal se corrompe, si la gente que vaya a defender la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos se convierte en criminal, pues esto es lo peor de todo. Pero de todas maneras, en Urabá, pues en esta zona bananera tan rica, últimamente ha habido una gran violencia. Y es también preocupante que en otros lugares, en suroeste, por ejemplo, el suroeste antioqueño
durante el último decenio, durante los últimos 5 años, ha aumentado también las tasas de mortalidad por violencia, probablemente porque también ha habido allá consumo de drogas, expendio de drogas, producción de drogas. Muchas veces, como se ha denunciado, algunos finqueros del suroeste antioqueño les pagan con bazuco a los cogedores de café, lo cual es un crimen tremendo, porque los incitan a enviciarse a esta tremenda droga como es el bazuco. Pues también ha subido pues en el suroeste. En el nordeste, lo que hemos dicho, en Segovia, en Zaragoza, en Remedios, ahora en el Bagre, cómo pues ha aumentado tremendamente la violencia. Y como dijimos, en una de esas poblaciones, creo que fue Segovia, cogieron a un policía uniformado que era el que quería atentar contra el alcalde de la Unión Patriótica de uno de estos municipios del nordeste. Y en el Magdalena Medio, en Nare, en una época fue Puerto Berrío, tremendamente violento, ahora es el Nare, que había sido siempre pacífico, probablemente también, o lo más seguro, por causas políticas, es decir, por querer acabar con los militantes de la Unión Patriótica. Todo esto pues nos está diciendo que hay distintos factores, algunos económicos, otros sociales, otros políticos, otros de narcotráfico, otros de delincuencia común, que hacen que la violencia sea un problema de salud pública, un problema sumamente grave en el departamento de Antioquia. Ahora bien, ¿de dónde nace la violencia? ¿Por qué algunas veces nos volvemos violentos los seres humanos? Tal vez también les había contado cómo algunos estudios que hemos hecho en los barrios de Medellín en relación para averiguar más o menos de dónde nace la violencia. Nos hemos encontrado con que hay algunas familias, algunas personas violentas que son inclusive maestros, por desgracia, o maestras, que tratan mal a los niños, tratan mal a los educandos, que en su familia, sobre todo padres adoptivos, tratan mal a los niños, hay violencia en los niños, entonces estos niños pues se afectan psicológicamente y después son los que se prestan para ser los sicarios, para matar a la gente. Aquí hay, como se sabe, en alguna parte del Valle de Aburrá o zonas circunvecinas, escuelas de sicarios en donde se adiestra a la gente para que mate a otros, lo cual inclusive, según algunos relatos que son aterradores, parece que el examen de estas escuelas, para que se sepa que la persona es capaz de ser un sicario, es mandarlo a matar a alguien, alguno. Por ejemplo, mate a una persona vestida de café o vestida de tal manera, o que sea de tal manera o de tal edad en una parte, y asegúrese que es capaz de huir y de que no lo cojan. Entonces ya queda graduado de sicario para que le den dinero para que mate a una determinada persona. Estas cosas son pues aterradoras, pero existen en nuestro medio. Pero les decía que, pues, ¿dónde se forman estas potencialidades de ser violentos? Y obviamente se forman en las condiciones del hogar, del lugar en donde viven las personas, estas barras violentas que a veces se forman en los barrios pobres, marginales de la ciudad, y que crean factores psicológicos que los hacen volverse violentos, y que con las circunstancias de pobreza, de falta de empleo, etcétera, y las oportunidades que les dan por el narcotráfico, por todas estas cosas, pues entonces hacen esta gran epidemia de violencia. Una cosa interesante en el estudio de la doctora Marta Ligia Echeverry es que hay en el departamento unos 22 municipios cuyas tasas de violencia, es decir, muertos por cada 100.000 habitantes y por año, son mayores como tasa, como proporción, que la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín viene a ser el municipio número 23 entre las tasas, entre los municipios violentos. Guadalupe, por ejemplo, es el más violento. Y nos decía el doctor César Augusto Giraldo,
jefe de medicina legal de Antioquia, que en ese municipio hay una vereda que se llama la vereda de Malabrigo, en donde la mayoría de la gente muere a machetazos, es decir, hay una tal violencia, probablemente de vendetas, de venganzas entre grupos familiares y otros, que la hace tal vez el lugar, el sector más violento de toda Antioquia. Todo esto pues nos indica que hay que estudiar este problema en forma epidemiológica, en cada lugar, en cada sitio, en cada época. Son diferentes las circunstancias que nos hacen violentos y por fortuna ya lo estamos estudiando de una manera científica para que podamos aplicar algún remedio.